En el Estadio Arena se enfrentaban Brisas frente a Elevación. Por el lado de Brisas en el arco, con el número 1, Gonzalo Ruiz. 5 para Luis Sosas, 8 para Sergio Ledesma, 6 para Fernando Báez y 7 para Darío Báez. Por el lado de Elevación, con el número 1, Matías Clemente. 91 para Rodrigo Espósito, 16 para Federico Vázquez, 98 para Sebastián Clemente y la 10 para Eduardo Tavitian. En el banco de suplentes con el 20, Facundo Jaliki. Tras haber ganado la Copa Desafío, el conjunto comandado por Rodrigo Espósito llegaba con el pecho bien inflado y con mucha seguridad para hacer su debut oficial en la máxima categoría. Del otro lado estaba el equipo revelación de la Apertura, que en su primera incursión en torneos de ya logró meterse entre los 4 mejores equipos de la segunda división. Una vez comenzado el encuentro, quedaron de lado las estadísticas y quien arrancó mucho mejor fue Brisas, tocando simple y buscando desde el inicio acercarse al arco defendido en esta ocasión por el goleador del equipo, Matías Clemente, supliendo al gigante parisino que se tomó una semana sabática. En el mejor momento de Brisas fue cuando golpeó Elevación y fue certero para desnutrir las ideas del triunfo que tenían los vestidos de celeste. Gran actuación de Sebastián Clemente, que aportó 6 goles en este encuentro, alcanzando la primera línea en la tabla de goleadores, siendo el máximo artillero, pero aún obviamente queda mucho por jugarse. Pero la actitud goleadora siempre la tiene el más experimentado de los Clemente. Se fueron al descanso con un parcial de 6-1 y parecía que, tal como en el último partido que se enfrentaron, Elevación ganaría cómodo. Y así fue. Vanos fueron los intentos de las 2 incorporaciones de Brisas. La dupla Báez, ante una gran producción de los rojiblancos, tanto en ataque como en defensa, es destacable que todos los integrantes del equipo consiguieron anotar goles. Una plantilla muy poderosa que posee Elevación, que se dio un lujito para esta temporada incorporando a Eduardo Tavitian, uno de los máximos exponentes del Gaullo Fútbol Club. Elevación gana sus primeros 3 puntos en la primera división y estira su invicto a 14 encuentros, una marca que es muy difícil de alcanzar en una competencia que torneo tras torneo se vuelve más disputada. En el Estadio Arenas hay equipo, enfrentaba Real Damonte. Por el lado hay equipo, en el arco, Matías Ferreira, el número 5, 2 para Nicolás Ruiz, 3 para Gonzalo Taranto, 14 para Lucas Ferreira y 9 para Leandro Testone. En el banco de suplentes con el 12, Brian Roseló y 7 para Lucas Navarro. Por el lado de Real Damonte, en el arco con el 1, Iván Ibáñez, 5 para Leandro Santangelo, 8 para Hernán Sixto, 10 para Gustavo Aprea y 18 para Nicolás D'Amico. En el banco con el 2, Gonzalo Fernández y 20 para Mariano Tufiliaro. Por muy poco el equipo de Javier Crespo no pudo coronarse en los últimos playoffs. Hacía su debut oficial en la primera categoría el equipo de Leandro Santangelo, que había conseguido su ascenso alcanzando la segunda posición en la liga, y en los playoffs logró llegar al último día de la competencia y pudo conseguir al menos el tercer puesto para cerrar la primera etapa del año de la mejor manera. Damonte arrancó con todo, teniendo entre sus filas al jugador más valioso de la pasada edición, Nicolás D'Amico. Puso al frente a los naranjas y generó desconcierto entre los jugadores de ahí equipo, que tal vez esperaban encontrarse con un equipo más débil que al que encontraron. Mariano Tufiliaro arengaba desde afuera a sus compañeros y les pedía concentración, ya que los naranjas no lograban retener el balón, equivocándose en reiteradas ocasiones y prácticamente regalando los ataques de Leandro Testone, un jugador que si lo dejas jugar te pinta la cara, y justamente eso empezó a suceder. Empezó a ser el eje de los celestes y con gran criterio para jugar en equipo logró desarticular la dura defensa propuesta por Sixto y Santangelo. Nicolás Ruiz demostró el nivel que había alcanzado en el torneo anterior y sigue siendo una pieza indispensable en defensa y también en ataque. Hay equipo hizo una incorporación resonante, la de Lucas Navarro, un jugador con enormes condiciones goleadoras que jugó la segunda mitad y le pagó con un gol la confianza que el equipo tuvo para integrarlo al plantel. Damonte en la segunda mitad sufrió la expulsión de Nicolás D'Amico. Tras ser amonestado en 2 oportunidades, tuvo que ver la tarjeta azul,
ya en el banco de suplentes recibió tarjeta roja tras propinarle una serie de insultos al juez del encuentro, y la figura de Damonte se perderá los próximos 2 encuentros por perder la cabeza. En el Estadio Arenas se enfrentaban Atlas frente a Club Arenas. Por el lado de Atlas, con el 1, Gerardo Pelizardi, 6 para David Capdevila, 8 para Lucas de Cataldo, 10 para Lucas Pelaya y 17 para Martín Neira. En el banco con el 5, Lucas Tornese y 11 para Leandro Juárez. Por el lado de Arenas, en el arco con el 1, Jorge Portela, 4 para Leonel Pierroni, 5 para Matías Carvalho, 8 para Ariel Bogado y 10 para Damián Martí. En el banco con el 9, Jonathan Fernández. Un partido que para muchos debía ser la final de la apertura, pero que no pudo alcanzar ese último partido del equipo de Lucas Pelaya, perdiendo en un partido atípico frente a equipo. Con sed de revancha por la derrota sufrida en la liga pasada, Atlas llegaba buscando sacarse de encima uno de los encuentros más difíciles que tendrá en esta clausura. Alicaído llegaba a la Arenas con el masazo anímico que sufrió tras haber perdido la Copa Desafío a manos de Elevación y con ausencias importantes como la del Cabe Angelini y Nahuel Ventura, pero con un cambio sustancial que dio mucha tela para cortar en la previa de este encuentro. Después de defender el arco de Arenas por 2 torneos consecutivos, Damián Martí dejaría su posición de arquero para dejarle su lugar a Jorge Portela, debutante en las competencias de torneos de ya. Con estos condimentos y con aficionados de ambos lados se esperaba el partido de la fecha. Comenzaron con máxima concentración, mejor Arenas, controlando el balón y buscando el momento propicio para ser más incisivo, pero más concentrado todavía estaba el equipo del continente, con De Cataldo y Capdevila funcionando como murallones para los intentos de Tatu y el Chino Bogado. Atlas se puso primero en ventaja y rápidamente volvió a golpear. 2 tantos en 2 minutos, los 2 de su número 10, Lucas Pelaya, demostrando sus ganas de conseguir grandes aspiraciones en esta competencia. A pesar de merecer más los de blanco, fue Arenas el que consiguió emparejar el marcador antes del descanso y volver a meterse en partido. Quien sigue en su nivel es el siempre vigente Martín Neira. El 17 no baja el rendimiento torneo tras torneo y es el abanderado del gol, siempre que los partidos se le complican a Atlas. La segunda etapa fue palo a palo y en Arenas sobresalió el gran trabajo de Martí, que fue el goleador de su equipo con 4 tantos. La paridad era máxima hasta que sobre el final del match, Neira puso cifras definitivas para el debut estelar de Atlas, que supo jugarle de igual a igual al vigente campeón. Habrá que esperar a la próxima semana para ver si Arenas consigue sobreponerse a las últimas derrotas y, conociendo la materia prima del equipo, seguramente lo conseguirá. El equipo de Pelaya vuelve a amigarse con la victoria y arrancó con todo este clausura. Habrán pistas que Atlas quiere ser candidato nuevamente. En el Estadio Arenas se enfrentaban Fratelli Branca frente a Siglo XX. Por el lado de Fratelli, en el arco con el 1, Facundo Viola, 2 para Armando Duarte, 4 para Emanuel de la Cerda, 5 para Lautaro Delgado y 9 para Gustavo Fernández. En el banco con el 14, Nabil Casás. Por el lado de Siglo XX con el número 1, Jonathan Sequeira, 13 para Pablo Grisetti, 10 para Martín López López, 11 para Juan Cruz Ayala y 7 para Leandro Cela. En el banco con el 2, Víctor Pagani, 3 para Facundo Vidini, 8 para Gonzalo Cardoso y 9 para Matías Silva. Antes de empezar el encuentro, a simple vista podríamos decir que Fratelli estaba casi sentenciado a sufrir el encuentro, ya que solamente contaba con 5 jugadores y sin cambios.
mientras que en siglo XX estaba el plantel completo con 9 jugadores, prácticamente 2 equipos para enfrentar al Fernetero y comenzar de la mejor manera esta temporada, con un Fernández en gran nivel como estandarte de cada ataque y con la llegada de Casas para darle oxígeno en el banco. Sin embargo, y si hay algo que destacarle y caracteriza a este equipo de siglo XX es no darse nunca por muerto. Y fue así como llegó al empate transitorio, aunque no sería definitorio en esta primera etapa, porque Fratelli se iría al descanso 3-2 arriba en el marcador. Ya en la segunda etapa, el que golpeaba primero era nuevamente Fratelli, que tenía un juego más definido y que en defensa tenía una buena tarea, contando con Facundo Viola bajo los 3 palos como incorporación al equipo. Por el lado de siglo XX, la cara nueva se daba en un debutante en torneos de ya. Hablamos de Juan Cruz Ayala, el número 11 de siglo XX, que se lo notó muy movedizo y muy habilidoso, aunque el equipo no terminaba de consolidarse como sí. Sin embargo, más allá de que a falta de pocos minutos los de Delgado estaban arriba por 2, siglo XX con más ganas que fútbol lograba rescatar un punto llegando al empate sobre el final y pudiendo hacer pesar el historial que los tenía como favoritos, si no fuera por 2 malas resoluciones de su capitán que falló, pudiendo darle la victoria agónica. Siglo XX y Fratelli repartieron unidades y ahora irán en búsqueda de sus primeras victorias. Fratelli frente al victorioso Atlas y siglo XX contra el derrotado y último campeón Arenas. Nada fáciles sus tareas, pero deberán hacerlo si piensan en grande para esta competencia. En el Estadio Arenas se enfrentaban Barrio Obrero frente a Farrell. Por el lado de Barrio Obrero, en el arco Mariano Martínez, 2 para Darío Tato, 3 para Enzo Fernández, 8 para Jorge Fernández y 9 para Carlos Trachtler. En el banco con el 10 Martín Gómez y con la 5 Daniel Ramírez. Por el lado de Farrell, en el arco con el 1 Lucas Trama, 2 para Facundo Piso, 4 para Pablo Jacomi, 5 para Joel Couto, 7 para Javier Molina y en el banco con el 8 Emanuel Morel y Lucas Piso con el número 6. El Globito de Alsina nuevamente dijo presente en torneos de ya. Uno de los equipos que hace más de 3 años viene siendo parte de la competencia más pareja de Zona Sur. Aunque cambien los jugadores, Farrell siempre es uno de esos equipos que nadie quiere enfrentar, porque saben a las claras que nunca se rinde y siempre da batalla hasta el pitido final. Del otro lado estaba el equipo de Jorge Fernández, un plantel con jugadores de una larga trayectoria dentro de la competencia y sedientos de victorias. Recordemos que Obrero logró mantener la categoría recién en la última fecha de la apertura y no por virtud propia sino por factores externos. Con el cambio de imagen en sus camisetas buscaban llevar ese cambio al juego colectivo. Farrell empezaba mucho mejor, concentrado y con Javier Molina en un gran nivel ofensivo. A pesar de los intentos de tratar bien el balón por parte de los vestidos de blanco, no supieron cristalizar esa tenencia y el Globito fue más punzante para abrir el marcador con un zapatazo al ángulo de Facundo Piso. Un rebote que supo convertir en gol el capitán. El empate lo anotaría Darío Tato, hoy vestido de goleador con una segunda mitad arrolladora, pero nuevamente conseguían la ventaja los de negro por intermedio de Pablo Jacomi. Otro zapatazo de afuera que hizo inútil la estirada de Martínez. La primera parte se fue para el lado de la banda por un gol de diferencia, pero en la segunda mitad, dedicados a la protesta, dejando alguna pierna de más, se tornó ríspido el encuentro y a pesar de no generar un fútbol claro, Obrero consiguió sacar la ventaja definitiva cerca del final. Por primera vez Obrero consigue sacarle los 3 puntos a Farrell, uno de los equipos que le llevaba ventaja en el historial. La banda demostró la actitud que va a necesitar para poder pelear las primeras posiciones y olvidarse de una vez por todas de luchar siempre por la permanencia. Un paso en falso para Farrell, que se dejó llevar por el ritmo que le impuso el rival. Tienen jugadores que saben muy bien cómo revertir estos momentos y comenzar a sumar en las próximas jornadas de torneos de ya. Si te perdiste algún resumen de nuestro apasionante torneo, suscríbete a nuestro canal para saber todo lo que pasa en el mejor torneo de Zona Sur. Ya sabés,
quédate pegado a la pantalla, que lo mejor está por venir, siempre en Torneos de Ya.